La moda non é un arte, pero para dedicarte a ella tienes que ser un artista. Dame que pensar. Esta frase es de Yves Saint Laurent y siempre está presente el alderique de si la moda considerase arte o no. Lo que sí está claro es que son dos disciplinas que da cuando también amistades ya inclusive se inspiren y colaboren xuntes. Güey, vamos a ver 5 ejemplos muy claros de cómo el arte influye en la moda o cómo directamente la moda inspírase muy descaradamente en el arte. Número 5. Y entamamos por esta extraña parella. Son Salvador Dalí y Elsa Schiaparelli. Dalí cancelado por amigo del dictador Franco. ¿Y qué hicieron? Hicieron muchas cosas juntos, pero güey, vamos a hablar del vestido y agosta. ¿Cómo lo veis? El vestido y agosta de Elsa Schiaparelli es directamente una colaboración con la artista. Elsa y Dalí eran bien amigos y dejaronnos pues increíbles y surrealistas colaboraciones, como el vestido, el sombrero zapato, el vestido y agosta, del que estamos hablando, y un montón, buscáis en Google, un montón de paranoias muy cookie. El vestido tiene una llagosta pintada en la falda. Dicen que tiene ciertas connotaciones sexuales, porque la llagosta tiene el rau donde debería estar la masuela. ¡Diablos, señorita! Pero aquí yo voy a hacer una aclaración. ¿Por qué? Y voy a ponerme seria. Porque soy de tazones y esto no puede pasar sin que yo lo cuente. Eso no es una llagosta. ¿Por qué? Porque te pinces. Ye un yocantu. Tenacitas y era un yocantu. Pero Marge, mira qué carita. Número 4. El siguiente duet, artista-diseñador del que vamos a hablar, güey, y el que formen Mondrian y Saint Laurent. Composición con rojo, azul y amarillo de 1930. Y el título del cuadro de Pierre Mondrian, que se coló en la colección Seronda Invierno de 1965 de Yves Saint Laurent. Anda que Mondrian ya esmolecióse col título, comió la cabeza, vamos, a tope. Pero bueno, el diseñador fue un pionero en la traslación de obras de arte a la moda. En 1965 marcó un finxo al inmortalizar la obra geométrica del pintor holandés nel seu vestido de día. Un diseño que pasó a la historia. Y yo, si no me equivoco, en Blanco, ¿acordáis de la tienda Blanco? Pues padme que Blanco tuvo una copia de este vestido. Número 3. Vamos a por el tercer combo aquí, artista-diseñador. Y el formado por Klimt y Dior. El retrato de Adele Bloch-Bauer I de 1907 de Gustav Klimt pudimos verlo en la colección Primavera-Verano de alta costura 2008 de Dior, con la opulencia y la fantasía que caracterizan a John Galliano, porque era el Dior de Galliano. Galliano cancelado. Y si no sabéis por qué, ponéis en Google Galliano nazi. Sí, Peter, cosas nazis. El gibraltareño reinventó las figuras y el color dorado, inconfundible de los famosos cuadros del pintor. Había referencias a muchos de los obras, no solo al retrato este de Adele. Muy Galliano todo. Los pelos, el volumen, el brilli-brilli. Y en otros tiempos, ya era otro Dior. Número 2. La siguiente pareja es Frida Kahlo y Moschino. La colección Ready to Wear Primavera-Verano de 2012 de Moschino fue un homenaje a Frida Kahlo, copiando el su peculiar estilo reflejado en los autorretratos. Para mí, de todos los que os traigo, esta y la cole más floja, o sea, floriquines en la cabeza y poco más. ¿Regulán? No voy a echar tiempo en esto. Número 1. Para afinar, tenemos Picasso y Jill Sander. Otra vez a cancelar paisanos, Picasso cancelado por machista y por misógino. Les cares de la cerámica de Picasso, que Picasso aparte de cuadros hacía muchas más cosas, en este caso Raf Simons escogió la cerámica de Picasso y reflexiones en jerseys de punto para la colección Ready to Wear Primavera-Verano del 2012 de Jill Sander. Para mi gusto, fízolo con bastante acierto. Quedaron unos jerseys bastante prestosos. Yo, si tuviera perres, tendría uno. Y hasta aquí llegamos esta semana, porque hasta paso no me va a quedar nadie sin cancelar. Dicen bu o buars. Yo decía buars. Así que ala, un besin, ladies.